Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con la escarapela, gracias a Andrea Navarrete de ADN Jewelry. Me encanta la escarapela de material reciclado como todas las joyas que hace Andrea. Y para hablar de un tema súper importante, la automedicación. Pero la automedicación en temas que son realmente de interés para todos, porque la automedicación para aliviar la ansiedad, la automedicación para el insomnio, que son drogas realmente peligrosas porque podemos tener mareos, podemos tener somnolencia, podemos hasta perder el equilibrio y si no es manejado por un médico podemos hasta caer en una adicción. Así que vamos a recibir a nuestra invitada para que nos explique, como solo ella sabe hacerlo, qué podemos hacer en estos casos. ¿Me acompañan? Llegamos al primer bloque de A la Vista, donde vamos a presentar directamente a nuestra invitada, que vamos a tener un programa entero con ella porque es un tema que nos llegaron muchas preguntas y a la vez hay mucha gente que no se atreve a preguntarlo. Y estamos con la doctora María Rosa Ceballos. Gracias, Marita, por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto estar otra vez con ustedes. Nuestra psiquiatra de cabecera, Marita. La doctora Ceballos es médica psiquiatra de una trascendencia nacional e internacional importante, está al frente de numerosas universidades de nuestro medio, pero ¿qué pasa si tomamos estos medicamentos ansiolíticos, por ejemplo, y no los necesitamos o no están indicados por un médico? Bueno, vos decís ansiolíticos, pero no solamente ansiolíticos, muchos tipos de medicamentos. Ahí Sí. tenemos el gran problema de la automedicación y también lo que se llama la autoprescripción. Sí. Vos fíjate, la automedicación es cuando uno dice, bueno, siento esto, ¿qué puedo tomar? Y bueno, voy a la farmacia, pido algo o tomo un analgésico si me duele la cabeza o estoy un poco, estresado, no puedo dormir, entonces me compro algún remedio de venta libre. Todo lo que sea venta libre es automedicación, algo momentáneo para el momento. El tema es que esto puede llegar, si se hace crónico, a encubrir alguna otra patología, o sea, alguna enfermedad que yo tenga, si no llego a consultar. Lo ideal sería, bueno, en este momento tomo esto, pero después consulto a un médico si sigue. Claro. Y la autoprescripción es cuando yo consumo por mi propia cuenta medicamentos de receta, o sea, que fueron prescribidos en algún momento por algún médico. Y te podrás imaginar que esto, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, de los que nos sobran. O sea, hay mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el 50% de los medicamentos fueron mal prescriptos, en alguna forma, o mal dispensados por quizás la farmacia, o mal utilizados por el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Viste que a veces a uno o a un familiar o a un conocido le recetan un antibiótico o le recetan un antidepresivo o le recetan un ansiolítico. A ver, vamos a traducir. Un antibiótico o algo si estamos deprimidos o algo para calmarnos, ¿no? O por insomnio, para dormir. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo la persona dice que sería lo mal autoadministrado, ya estoy bien, no lo necesito, y lo deja de tomar, no cumple el tratamiento. Bueno, claro. Eso que queda en la casa, en vez de ser desechado, que sería lo más lógico, claro. Bueno, pero con el tema de los precios también habría que tener en cuenta las formas de guardarlo, ¿no? Que eso es otro punto importante. La persona puede recurrir a él en el momento en que sienta lo mismo. No solamente la persona, un familiar o un conocido. O viste cuando una persona, muchos pacientes dicen, y yo vengo porque, a ver, hace días que no puedo dormir. ¿Y hizo algo? No, le pedí a mi vecina y me dijo, mira, tómate esto que a mí me hizo bien. Eso, sí. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, primero que si es una autoprescripción, o sea, que yo estoy tomando un medicamento de venta bajo receta, por algo es bajo receta, y sobre todo si es un psicofármaco, que es un psicofármaco, todo lo que recetamos que tiene que ver con el sistema nervioso que usamos los psiquiatras o los neurólogos. Entonces, ¿qué ocurre? Puedo tener efectos adversos, ahora lo traduzco todo, puedo tener interacciones medicamentosas, puedo crear otras enfermedades o puedo gatillar otras enfermedades. Lo traduzco para doña Rosa.
yo siempre lo digo a doña Rosa, pero con respeto porque era mi abuela, y yo a mi abuela me gustaba cuando era estudiante de medicina explicarle todo fácil. Por eso sos María Rosa. Por eso soy María Rosa. Lo traduzco. A ver, yo de pronto tomo el antidepresivo que le dieron a la vecina, porque de pronto estoy muy triste, muy decaída, y la vecina me dice, tómate un par de estos. O muchas mujeres lo utilizan, por ejemplo, para trastornos perimenstruales, para esa disforia premenstrual. Traduzco, ese cansancio, esa tristeza alrededor de la menstruación. No, tómate uno de estos que me recetaron una vez. Pero ¿qué pasa si yo me tomo, por ejemplo, un antidepresivo sin indicación? Puedo de pronto, si tengo otra patología de base, de pronto hacer un viraje, si tengo una depresión, a la manía y o sea, no me diagnosticaron nunca un trastorno bipolar. Te lo traduzco más, de pronto puedo hacer estallar una patología que tengo y que no sé qué es. Despertarla, que no sabías. Y empeorarla para siempre. Claro. Después voy a tener que consultar al médico, hacer un tratamiento en serio. A ver, o un ansiolítico. Bueno, si hoy necesito un ansiolítico y me dan un ansiolítico de receta, pero ¿qué pasa? Después no solamente es el uso, sino como toda droga, es el uso, el abuso, la dependencia, no necesita cada vez más dosis, y después es la persona que se desespera por todos lados para conseguir la famosa pastillita, ¿no? El clonazepam, el Valium, que muchas veces lamentablemente se consiguen sin receta. Sí. Y son con receta archivada. Y son eso con tiene receta que doble y archivada. Claro, sí. No es una medicación que se pueda tomar y la tiene que recetar un psiquiatra. Sí. Porque si no también estamos enmascarando otros cuadros. Y no solamente eso, sino que, a ver, lo que no sabe el paciente, la persona, es que si yo tomo uno de estos medicamentos, si hablamos de psicofármacos, por ejemplo, yo puedo estar también interactuando, o sea, chocándome con otros medicamentos que estoy tomando, inclusive con anticonceptivos, y bajar el nivel de la acción del anticonceptivo. Claro. O sea, fíjate cómo, o por ejemplo, las personas que dicen, ay, estoy engripado, ¿qué puedo tomar? Ay, mira, tengo este medicamento, ¿bajo receta o sin receta? Pero bajo receta muchos tienen difenhidramina, tienen pseudoefedrina, o sea, tienen estimulantes y tienen antihistamínicos que también interactúan, y si yo los sigo utilizando en el tiempo o abuso de ellos, también voy a necesitar cada vez más, o se me va a tapar la nariz cada vez más, o no voy a poder respirar, entonces necesito otra vez comprarlo. O me doy cuenta que me dio un poquito de ánimo, entonces lo necesito porque si no estoy muy decaído. O que me quita el hambre. Me quita el hambre, entonces abuso de esto, y después ¿qué pasa? No es solamente esto, sino que voy a necesitar más dosis, va a empezar a interactuar con otros medicamentos y también me va a enfermar otros órganos, para que se entienda bien. Entre ellos el riñón, el hígado. El riñón es el que filtra todos los medicamentos, el hígado es el que los metaboliza, los va cambiando para que nos hagan efecto. Por ejemplo, si abusamos de los AINES, a ver, traducido, de los antiinflamatorios no esteroides, los que no son corticoides, en el fondo lo que vamos a llegar es a tener una enfermedad renal o tener un aumento de la acidez con una gastritis. ¿Qué pasa cuando la gente dice, ay, tengo mucha acidez y no sé por qué? Bueno, termina tomando antiácidos y después termina tomando el famoso omeprazol y no se dice, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador, vamos a decir solamente inhibidores de la bomba de protones, traducido, tómate este te va a sacar la acidez sí o sí. Y también es un medicamento que muchos médicos lo abusan porque lo dan indiscriminadamente. Y algunos son de venta libre. No le explican, y son de venta libre, y no le explican al paciente que más de 14 días no se puede tomar. ¿Por qué? Porque no solamente inhiben la bomba de protones en como es en el estómago, sino también en el riñón. A ver, para traducirlo bien, no solamente me va a sacar la acidez del estómago, porque está actuando directamente sobre las células del estómago, sino que va a actuar sobre el riñón y lo va a enfermar. Todo esto la gente no lo sabe o no entiende cuando lee el prospecto. Entonces ahí tenemos, si nosotros prescribimos más de la cuenta, con lo que sobra, el paciente puede hacer lo que quiera, prestárselo a otros. Los chicos que le roban a los abuelos la medicación, los adolescentes
que se auto... Hay adolescentes que tienen problemas para dormir y es cierto, le sacan la a medicación los padres. A los adultos. Sí. Claro, es todo un problema, porque ahí empieza el abuso y las interacciones. Por otro lado, hay gente que dice, ay, yo me subo al avión o a algún lugar donde tienen que dormir, ¿no? Si tienen que hacer un viaje largo, y me tomo enseguida algo. A ver, ¿de dónde sacaste eso? No, me lo dio fulanito, fulanita, o lo consiguen. Sí, muchas veces son hipnóticos. Los hipnóticos tienen un efecto corto, pero el problema es que yo lo tomo y la indicación, porque muchas veces no la leen los pacientes, la indicación es, lo tomo en la cama, me acuesto, con el vasito de agua ahí, lo tomo y apago la luz. Porque si no hago eso, me quedo despierta toda la noche y no me doy cuenta, porque me desconecto. Mi cerebro se desconecta. Claro. Pero sigo activo y no me acuerdo de nada. Hay personas que te dicen, yo tengo una paciente que me decía, pero mi mamá habla toda la noche por teléfono y después no se acuerda de nada. A ver, vamos a indagar, interrogatorio. A ver, ¿qué pasa, señora? ¿Cómo toma? Le dieron eso. ¿Y cómo lo toma? No, yo lo tomo y después veo el programa de... No, se quedaba despierta, hablaba con todo el mundo y no se acordaba de nada y no descansaba, se desconectaba. Claro. Bueno. Qué importante que es que la gente sepa esto, que se los expliques así tan claro. ¿Cuándo sabemos si pasamos de una medicación que estamos tomando a una adicción a ese medicamento? Bueno, cuando necesitamos ese medicamento cada vez con más dosis o ya tenemos mucha ansiedad antes de la próxima toma. Sobre todo esto pasa con los psicofármacos. Y después necesitas más dosis, y no, no podés estar y te empiezan a hacer interacción con otros medicamentos y empezás a dañar también otros órganos. Por eso es importantísimo que toda medicación sea controlada por el médico. Sí, prescripta y controlada por el médico. Si no, no por un consejo de un compañero de trabajo. Marita, ¿me acompañás a una brevísima tanda y seguimos con el tema, por favor? Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la doctora María Rosa Ceballos. Esto es increíble. Orcam My Eye, para personas ciegas o con discapacidad visual. Another brilliant performance. Orcam My Eye es un dispositivo portátil activado por voz que ve, entiende y comunica información visual para ayudar a los discapacitados visuales a ser mucho más independientes. Esto es mágico. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Estábamos hablando en el bloque anterior, Marita, de los adolescentes que sacan las pastillas a los adultos porque no pueden dormir, porque tienen problemas para dormir, a lo mejor como un porcentaje grande de nuestra sociedad, ¿no? La ansiedad es la reina en la Argentina. Y yo te preguntaba cuándo podía producir adicción, vos me dijiste cuánto más dosis necesita. Pero ¿cuándo puede producir un trastorno cognitivo? Bueno, depende de qué tipo de medicación, ¿no? Depende de qué dosis y qué drogas. Expliquémosle a la gente qué es un trastorno cognitivo. Un trastorno cognitivo es un déficit de atención, por ejemplo, pero no el famoso déficit de atención que dicen todos tengo un déficit de atención con hiperactividad. Sí. No, ese está hiper ya diagnosticado, sobrediagnosticado. Hay que hacer un estudio especial para diagnosticar eso. Es cuando no me puedo concentrar, no puedo responder con la misma velocidad de siempre, ¿sí? Cuando mi cognición, o sea, toda mi capacidad para poder responder ante las dificultades está enlentecida. Sí. O no me acuerdo de las cosas, no me acuerdo dónde dejé las llaves, dónde dejé... O no poder responder con la misma velocidad, ¿no? Eso también influye en el manejo, obviamente, en todo. Las pruebas que tenés que dar, en los exámenes, en la capacidad de estudios. Bueno, esto se ve habitualmente con drogas lícitas e ilícitas, ¿no? También, por ejemplo, una persona un adolescente, sobre todo, que consume una dosis de marihuana durante 5 días, está estudiado que va a tener un déficit cognitivo y, sin embargo, no lo saben. Por eso es bueno hablar sobre estas cosas también, pero me parece que esto ya excede, digamos, este tema. Yendo a la automedicación, seríamos ya estarías a la medicación sin supervisión médica. Sin supervisión médica, estarías hablando ya del caso de los pequeños y grandes delitos de los adolescentes. Ahí habría que ver qué pasa en esa familia, como hablamos de estas cosas muchas veces, ¿no? La medicación, una vez que se usa o mientras se la usa, ¿dónde se guarda? Si la persona es una persona mayor, porque esto generalmente, bueno, no es abrir la cartera y lleno de medicación y agarro lo que quiero. Está controlando la persona que la toma esa medicación. Y si es un psicofármaco, ¿para qué se lo dieron? ¿Qué diagnóstico tiene la persona? Porque es diferente que sea la mamá, el papá, que sea un abuelo, una abuela. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Quién se lo está administrando? Porque si no se da cuenta que le faltan pastillas o que le falta algo o que le falta del blister, bueno, hay que ir pensando qué está pasando, ¿lo estoy tomando bien? ¿O quién me lo saca? ¿No? Y eso ya hablamos y estamos abriendo todo un juego de un problema familiar. Sí, todo un abanico que compromete a varias personas, que puede comprometer a la familia, cuidadores, totalmente. Sí, a muchísima gente. Por eso las medicaciones nunca hay que tenerlas dentro de la cartera, ni guardarlas ni en la cocina ni en el baño, siempre en un lugar fresco y seco, en un lugar cerrado. Los psicofármacos convienen resguardarlos de otras personas, es algo que tenemos que usar y bueno, es algo privado, nadie tiene que sacar de esto. Y si alguien está necesitando eso, preguntarnos, ¿qué estará pasando? O hablarlo directamente, no hay que tener tabúes en estos temas. Claro, pero hay mucha gente que tiene tabúes todavía con sus ansiedades o con sus problemas, por decirlo de alguna forma, psicológicos. Y vos en este momento estás... las cosas. No se preguntan, pero en este momento vos estás haciendo una tarea que a mí me parece genial. Que le quiero contar a la gente. Lo que hace la doctora Ceballos se llama Psicología a la Bolsa y es porque muchas veces no nos atrevemos a tomar un turno con un psicólogo, con un psiquiatra, a plantear directamente nuestros problemas y se le ocurrió una idea que es sensacional. Contala vos, Marita, por favor. Bueno, a ver, esto es un poco cómico el nombre, pero esto surgió hace muchos años que yo venía atendiendo chicos jóvenes universitarios y que entonces me di cuenta que muchos venían del interior y que estaba bueno formar grupos que sean parejos, ¿no? Con las mismas circunstancias, las mismas problemáticas, de no menos de 10, tanto de forma virtual como de forma presencial, y cómo ellos se iban, digamos,
autoayudando y sacando problemas que se animaban a decirlo, pero recién cuando se tenían confianza en el grupo. Y por otro lado, como yo soy docente en medicina, veía a los chicos que cuando yo daba psiquiatría, cuando doy psiquiatría, salud mental, siempre me gusta decir, bueno, les doy ejemplos y digo, ustedes habrán visto algún compañero, alguna compañera, algún familiar, uno mismo, porque esto es normal, para desmistificar la salud mental, porque hay muchos tabúes, muchos miedos. Y nadie se anima a decir nada. Y sin embargo, cuando yo me estoy por ir, se arma la colita para las preguntas privadas. Y siempre yo conozco a alguien que... Y todas las preguntas son lo que no se animan, o sea, enfermedades graves, psicosis, temas de violencia familiar sobre todo, de sexualidad, temas de internaciones, de trastornos hereditarios, de violaciones, de abuso. Entonces a mí me pareció interesante que no tienen por qué las personas decirlo en voz alta dentro de un grupo. Y en el grupo se enriquecen dos cosas. Una, ver que a otros le puede pasar lo mismo. Claro, que a lo mejor uno no se anima a contar. Y que uno no se anima a contar. Y sin embargo, que la pregunta sea anónima. Entonces lo que hice fue, al principio fue en una bolsita de mago que teníamos, pero después se me ocurrió hacer un cofre. Entonces digo, bueno, ustedes van entrando, nos reunimos, en forma virtual es lo mismo, se mandan antes, ¿no? En forma anónima, yo solamente sé la persona que lo está mandando, nada más. Y en forma presencial, la gente entra, agarra un papelito, pone su pregunta y la envuelve y la pone dentro del cofre. Y después de esas preguntas se sacan durante la hora y media, 2 horas que dura, porque es una sesión interactuada, o sea, interactuada porque todos actuamos, en donde el disparador es la pregunta. Y realmente te quedas asombrada de las preguntas tan profundas que hay. Qué buenas. Desde preguntas, o sea, yo digo, es como ir, no sé, profanando tumbas, porque uno va pisando cosas que nadie se anima, ¿no? Y diciendo, no, vamos a ver qué hay acá. Desde preguntas sobre suicidio, ideación suicida, desde preguntas sobre adicciones secretas, ocultas, sobre miedos, temores, sobre sexualidad, sobre ignorancias muy profundas sobre conceptos de femineidad, sobre todo, sobre conceptos sexuales, pero ignorancias muy profundas. Entonces, a veces he estado con grupos, incluso como yo digo, me gusta poner grupos de pares homogéneos, grupos etarios también, ¿no? Por ejemplo, ahí creo que estábamos viendo un grupo que es mixto, de adolescentes mixtos, y no tan adolescentes. Otros que son todas mujeres de nuestra edad, o mujeres más jóvenes, personas con duelos también. A ver, entre mujeres de nuestra edad también lo que se veía eran mucho, digamos, desconocimiento del cuerpo. Y uno dice, bueno, ya vivió todo, pero no, desconocimiento, igual que en el grupo de las adolescentes, porque ahora que decimos, bueno, estamos en la época de Internet, uno encuentra todo, pero lo encuentra mal y desordenado. Y si uno no sabe a lo mejor buscar, la información que encontró no es la que uno necesita. Y está digamos, tironeada como para venderte algo, ¿no? Totalmente. O sea, está manipulada. Entonces, de pronto me encuentro informando desde cómo es un aparato genital femenino hasta cómo funciona, hasta, bueno, cómo, de todo, o sea, increíble. Cómo cuidarse, cómo no cuidarse, qué es enamorarse, preguntas como, ¿qué es el enamoramiento? Bueno, yo siempre digo que es la espuma de la cerveza, ¿no? Cuando baja la espuma recién nos encontramos con la persona y le empezamos a paladear y a conocer. Y miran como, entonces no hay que estar enamorada toda la vida. Esperemos, a ver. Y se abren preguntas tan profundas, pero tan profundas que rozan lo filosófico. Y después las creencias religiosas de cada uno que se respetan y se tratan de consensuar, pero siempre llevando, a ver,
hacia la verdad, ¿no? Claro. O sea que de pronto la gente se va como, esto era así. Es como, bueno, un despertar. Y a mí me apasiona. Claro, cómo desde el anonimato son capaces de Capaces de decir indagar, cosas sí. que no sean, porque uno en forma anónima es capaz de hacer cosas y preguntas que si yo te digo cara a cara, ni siquiera con un terapeuta, ¿eh? Ni siquiera con un terapeuta. También muchas veces es la imposibilidad de acceder a un terapeuta, o hay familias que siguen pensando que no, si vas a un psicólogo, si vas a un psiquiatra es porque estás loco. Tal cual, eso es una de las... Es una realidad. Yo arranco hablando, la mayoría de las veces que puedo, desmitificando la salud mental, eso lo hago siempre en cada clase que doy incluso, diciendo que a ver, ¿qué es un psiquiatra? A los psiquiatras tenemos personas normales. ¿Quién nos vienen a ver? Las personas normales que sienten que necesitan pedir ayuda. Y me dicen, ¿y los locos? ¿Qué son los locos? Las personas que tienen una psicosis, por ejemplo. No, a esos los traen. Claro. Cuando están mal, porque si no, no quieren venir. Claro. Entonces, cuando uno viene es que está sano. Entonces y que quiere estar mejor. Y que quiere estar mejor. Tal cual. Incluso diagnosticado después con alguna psicosis, no tenés por qué estar mal, podés estar perfectamente con las medicaciones actuales que hay. Sí, entonces la gente es como que, eso... Es como que se sienten liberadas, le sacás un Sí. peso de encima. Es tan importante todo esto que hablamos, Marita. Yo por eso quiero traerte siempre, y a veces me cuesta mucho hacerte venir al programa. ¿Por qué? Porque son temas que son difíciles de abordar, Sí. Que solamente alguien que sabe mucho, como es tu caso, lo puede hacer llano como lo estás haciendo. Y eso que estás haciendo de psicología a la bolsa me parece fantástico, y que la gente pueda acceder a eso y que sepa que es para todas las edades, todos los sexos, que no se juzga a nadie y al contrario, están en el anonimato absoluto, y si después quieren Totalmente. encarar un tratamiento lo pueden hacer. Pero lo principal es que se desmistifica en ese momento esas preguntas, que a Sí. veces son muy profundas también de violencia familiar, de abuso, qué significa el abuso, temas de machismo, temas sociales muy fuertes. Me imagino que sí. Gracias, Marita, como siempre. Un placer. Muchas gracias. Aprendimos muchísimo en este programa, y yo creo que a todos nos sirve, desde cómo actúa un hipnótico, un ansiolítico, qué tenemos que tomar, qué no tenemos que tomar, y yo les diría que nada sin prescripción médica y sin supervisión médica. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 17:30, aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.